Bueno, yo soy Carmen Montes y voy a hablar sobre La voz dormida de Dulce Chacón, una escritora extremeña. Este libro trata sobre la vida de unas mujeres en la época de la Guerra Civil Española que están en la cárcel por apoyar al bando de la República. La escritora describe de una manera realmente espectacular la vida de cada uno de estos personajes, sus planes del futuro y su pasado. Y nos vamos dando cuenta a lo largo de la novela que las historias de cada una de ellas están relacionadas entre sí. Entonces, claro, habla también de la vida que tienen dentro de la cárcel, de su incertidumbre, porque no saben qué está sucediendo fuera, qué le están sucediendo a sus familiares y si van a salir con vida de ahí. Y claro, te metes muchísimo en el papel de cada uno de estos personajes. De hecho, por eso es mi libro favorito, porque ha sido el libro con el que más me he emocionado, porque sufría, bueno, no sufría lo mismo que cada uno de los personajes, pero sentía que era partícipe de la historia. Y nada, la protagonista es Tensi y todo gira básicamente en torno a su historia. Y nada, espero que os haya gustado. Os recomiendo muchísimo el libro porque aparte de aprender sobre la historia de España y lo mala que fue para todo el mundo, te entretiene muchísimo y empatizas un poco con los demás. Gracias a los libros he conocido las aventuras de Isabel Allende, que escribió con la esperanza de que su hija Paula algún día pudiera leerlos. He vivido el sufrimiento de Hernández cuando estuvo en la cárcel, vivió la muerte de su hijo y tuvo que sufrir por la pura guerra. He sentido lo que ha podido sentir Marianela, teniendo el pudor y el miedo a ver qué verían los ojos de su amado. Con los placeres prohibidos, Cernuda me hizo entender que estaba reivindicando lo que era mucho, mucho más que amor, su propia libertad. Rosa ha sabido cómo contarme las historias de Antonia, Damián y de Bella, la cantante de boleros. Antonio consiguió que sintiéramos a Leonor cada día más cerca, hasta el punto de poder escribirle cartas en su lecho de muerte. Era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y le conocí a él. Conocí a Lorca, el que con sus libros consiguió hacerme sentir que vivía un poeta en Nueva York. He conocido su esencia y he sabido de su sensibilidad. Y también he descubierto autores maravillosos que, aunque no fueran tan reconocidos, han marcado un antes y un después en la historia de mi vida. Por eso y por mucho más, feliz día del libro. Carrión Zambrano y soy una alumna de segundo bachillerato A y este es mi libro favorito, que se titula Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Miriam Rojas Echapé. Miriam Rojas Echapé es una escritora y psiquiatra que en este libro habla sobre casos que han tenido que tratar ella en su consulta y trata temas como la felicidad, el autoestima y cómo tenemos que reaccionar y tratarlos nosotros. Pues mi libro favorito es Ciudades de papel de John Green, porque fue el primer libro que me leí así más de persona mayor y trata sobre un adolescente que se va de la ciudad sin decirle nada a nadie y sus amigos pues van a buscarlo. Uno de mis libros favoritos es Crea, de Ciro López, el cual está lleno de reflexiones y de ideas que recoge el autor a lo largo de toda su vida y las acompaña de imágenes que tomó durante sus viajes. Buenos días, hoy mi padre y yo os vamos a hablar de nuestro libro favorito. En primer lugar voy a comenzar yo con El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. A ver, a mí desde pequeña siempre me ha encantado todo lo relacionado con los seres fantásticos, mitológicos, es decir, los libros de fantasía. Por lo que cuando me enteré de que iban a hacer la película de este libro, preferí leérmelo antes de verla. Entonces, este libro trata de un joven llamado Jacob al que su abuelo desde pequeñito le contaba historias sobre una isla perdida en Gales en la que había una casa con una mujer que tenía unos niños que tenían como habilidades especiales, levitaban, desaparecían, bueno, como superpoderes. Entonces, a raíz de la muerte de su abuelo, que fue así un poco extraña, se empieza a hacer una serie de preguntas, empieza a investigar para poder llegar a esa isla, para comprobar si esos niños de verdad existían y averiguar cuál fue el motivo verdadero de la muerte de su abuelo. Ya. Hola a todos.
Mi hija María, como sabéis, me acaba de embarcar en un compromiso y quiere que hagamos o que haga un comentario literario, un comentario sobre el libro que más me gusta o uno de los libros que más me ha gustado. La verdad es que a mí me encanta leer, ya lo sabe, y es lo que yo quería aprovechar este mensaje para animaros a todos a leer y a leer mucho. Yo creo que a poquito que nos esforcemos, todos podemos leer por lo menos un libro al mes. Bueno, dicho eso, yo no me voy a enrollar más y voy a enseñaros cuál es mi libro o uno de los libros que más me ha marcado. Y es este libro, es una novela, es un libro de relatos cortos, se llama A Sangre y Fuego y está escrito por un periodista sevillano que falleció en 1944, exiliado en Londres. Este periodista fue director del diario El Sol durante la República y vivió de primera mano los 2 primeros años de la Guerra Civil en España, en el epicentro de la guerra, en Madrid. ¿Y por qué me gusta este libro? Porque la narra, aparte de que tiene un estilo clarísimo, un estilo inconfundible, un estilo periodístico, claro, conciso, pero al mismo tiempo literario, me encanta porque es una persona, como diría, muy auténtica, es decir, que él no se alinea con ninguno de los bandos de la guerra, sino que cuenta la guerra tal cual fue. Él, en el prólogo del libro, que yo lo recomiendo, o sea, yo si no vais a leer este libro, o al menos os recomiendo que leáis y guardéis y enmarquéis el prólogo de este libro. Este libro, el prólogo debería ser obligatorio para leer en todas las escuelas de España, porque es lo más bello que se ha escrito sobre la guerra civil y lo más real y lo más realista. Es decir, de una persona que no se compromete, que no se condiciona por ninguno de los bandos, sino que cuenta la verdad tal como fue. Y él describe en el prólogo, con 2 palabras, lo que fue la guerra. Un momento de crueldad y un momento de estupidez en la historia de España. Y sabe perfectamente que una cosa es la república por la que él luchaba, y él realmente estaba, vivía y trabajaba en la república, en un diario republicano, y otra cosa eran los que se aprovecharon de la república para querer instaurar, después de la guerra, pensaban que iban a vencer, iban a instaurar una dictadura comunista. Y, lógicamente, estaba enfrentado al otro bando, el bando fascista, el bando de los sublevados, el bando de los golpistas, con los que él tampoco, en absoluto, se alineaba. Y por eso él dice en el prólogo del libro que él, después de escribir esto, es posible que lo fusilen tanto unos como otros. ¿Por qué? Porque le escribía la verdad. Y son 9 relatos cortos, preciosos, bellísimos, pero que describen, como ya digo, como nadie ha descrito la realidad de la guerra, en las que todos perdemos, en las que todos fuimos al final víctimas de como dice él, de la estupidez y de la crueldad. Yo os animo a leer el libro y a leer otros libros de este autor, que es realmente fascinante, que es una persona y su historia es fascinante y triste a la vez. Él tuvo que exiliarse, se fue de España porque no podía más, porque estaba sometido a las presiones de unos y de otros. En el año 37 abandonó España y el pobre mío murió en el año 44 en Londres por una apendicitis. Es la triste historia de un periodista sevillano, pero que ha dejado a la historia un libro y unas novelas que son un auténtico legado para todos. Os animo a leerlo. Este es mi libro, se llama 3 metros sobre el cielo, de Federico Moiccia, que es un escritor italiano y es una novela de comedia romántica. Cuenta una historia de 2 personas que se enamoran, se pelean, se quieren, se dejan de querer, pero al fin y al cabo están juntos. Y yo creo que es un libro que es muy bonito porque se hace muy ameno y que le puede gustar a todas las personas. Hola, voy a tratar sobre uno de mis libros favoritos llamado Fábulas, en donde personajes de cuentos infantiles y fantásticos se reúnen en un mismo libro donde todos viven en nuestro mundo, en el mundo real, concretamente en Nueva York, donde tuvieron que escapar de un mal que les perseguía. Me gusta este libro porque trata asuntos de realidad y también de ciencia algunas veces, con personajes infantiles y fantásticos que son llevados de una manera muy buena. Y las portadas que estoy enseñando son de los 2 libros que me he leído. Aún no me los he leído todos, pero ya es uno de mis libros favoritos.